neumática o sistemas neumáticos. Primero hay que recalcar que la tecnología, o más bien la técnica neumática, es una técnica bastante antigua. Hablamos de, por ejemplo, hace más o menos más de 40 años, donde se desarrolló esta técnica, ¿no? Por ejemplo, la automatización se hacía a través con técnica neumática. Entonces, es una técnica que tiene bastante tiempo en la industria de la automatización. Eh, la técnica neumática, ¿no es cierto? La técnica neumática hoy en día es parte de la automatización. Ustedes saben que hoy en día nosotros, por ejemplo, para automatizar, ustedes poco habrán escuchado de que se automatiza o se tiene, eh, por ejemplo, un sistema neumático de automatización, sino más bien habrán escuchado que hay un cilindro, un pistón, es decir, la herramienta final es neumática, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hoy en día la neumática sigue siendo útil como herramienta, ya no como automatización como tal, pero sí como herramienta. Herramienta como por ejemplo para clasificación, para mover, ¿no es cierto? Herramienta para producir movimientos lineales, incluso movimientos circulares en cierto tipo de ambientes. Sigue siendo útil la neumática, entonces ya la neumática no es toda la automatización, sino es un complemento de la automatización que ustedes ya han estudiado. Por ejemplo, ustedes ya han estudiado sistemas de control o de regulación automática, ¿no es cierto? Ustedes ya saben programar un Arduino, saben programar un PLC, ¿no es cierto? Ahora la neumática lo que viene es a complementar lo que ustedes ya saben, es decir, a darles una herramienta final para cierto tipo de casos, ¿no? Entonces, la neumática forma parte de la automatización. Yo quiero que veamos el siguiente video. Pongan mucha atención. Si pueden leer en inglés, lo van leyendo. Eso yo le iba a hacer una pregunta. Yo, por ejemplo, más o menos ese sistema miré el día de ayer que estaban imprimiéndose una baquelita en una CNC. Entonces ya ahí está puesto, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Ya, por ejemplo, vamos por partes aquí. Aunque aún no termina el video, ¿no? Ahí le sigue diciendo, miren aquí, ¿qué les Una digo? pregunta, Enzo. Dígame. ¿Ahí está a velocidad normal el video grabado o le aceleran por partes? No, velocidad normal. Ah, se mueve rápido. Sí, es sumamente rápido. Ya, bueno, primero que todo, ese es un robot cartesiano, ¿no? Este es un robot cartesiano, como bien lo dijo Mao. Ese robot se lo encuentra, por ejemplo, en aplicaciones como eh, impresoras, ¿no es cierto? Impresoras 3D o CNCs, ¿no es cierto? Entonces, este robot es un robot de la marca Festo, ¿no? Este es un robot cartesiano. Obviamente, todos los actuadores que tiene para los tres, eh, tres ejes que maneja, ¿no? Que es el eje X, Y, Z, son actuadores eléctricos, ¿no? En este caso van a ser motores. Pero
hay una parte, ¿no es cierto?, que justamente es la pinza, ¿no es cierto?, la cual es, eh, la cual es neumática, ¿no? Esta pinza es neumática, entonces solo la parte final es neumática. Si se dan cuenta cómo aquí tiene estas mangueritas, esas mangueras son mangueras de aire comprimido, ¿no? La cual da una herramienta final. Entonces, lo que les decía, la neumática viene a ser el complemento ideal del proceso de automatización. Y viene a ser el complemento ideal junto con la hidráulica, pero nos vamos a centrar en la neumática, pero vienen a ser el complemento ideal por la flexibilidad que tiene de adaptarse a los movimientos, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, en este caso, la pinza abre y cierra, ¿no? La pinza abre y cierra, si ven cómo lo hace, la pinza abre y cierra de una forma eh, lineal, ¿no? Entonces, de acuerdo a la flexibilidad que se necesite, la neumática tiene la capacidad de presentar herramientas que sean flexibles, que se adapten a la necesidad de la automatización. Entonces, por eso hoy en día la neumática sigue siendo una gran opción al momento de automatizar o elegir la herramienta final. Otra de las cosas que hace la neumática es que nos provee mayor rapidez y seguridad en los sistemas de producción, en los procesos productivos. Por ejemplo, el cilindro neumático es un cilindro capaz de transformar la presión de aire en movimientos lineales reciprocantes, es decir, movimientos que salen y entran, ¿no es cierto? Y estos movimientos lineales reciprocantes se vuelven, o es el cilindro se ha vuelto el actuador más eficiente en producir estos movimientos lineales reciprocantes. Por eso es. Bien, entonces les decía que es por eso que la neumática sigue siendo una muy buena opción al momento de automatizar. Entonces, por ejemplo, la neumática se utiliza en la elevación de carga no tan pesada, ya les voy a explicar por qué no tan pesada, pero elevación, transporte en la industria alimenticia, en manipulación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con manipulación de cajas, de cartones, ¿no es cierto? La neumática viene a ser una mejor opción que actuadores mecánicos o actuadores, digamos así, actuadores mecánicos, otros actuadores mecánicos, ¿no es cierto? Entonces, incluso en la agricultura, ¿no es cierto? La neumática es bastante utilizada. Por ejemplo, si ustedes se han fijado, para abrir y cerrar la puerta de los buses hay un brazo, un cilindro neumático, ¿sí se han fijado? En las puertas, ¿no? Entonces, la energía neumática, ¿no es cierto? Aunque tiene mucho tiempo, se sigue hoy en día utilizando. Hay una limitante de la energía neumática, y eso era lo que les decía, que puede levantar hasta cierto tipo de peso, ¿no? Es que la fuerza máxima que puede entregar la energía neumática es 30,000 newtons. 30,000 newtons, que viene más o menos siendo como a una masa de 3,000, una masa de 3,000 kilogramos, ¿no es cierto? 30,000 newtons viene siendo una masa de 3,000 kilogramos. Es una de las limitantes de la neumática, ¿no? Otra limitación que tiene la neumática es el ruido. El ruido es una limitante y a la vez no es, ¿no? Porque, por ejemplo, hay máquinas que son mucho más ruidosas que las neumáticas. Sin embargo, por ejemplo, para ciertas aplicaciones, como por ejemplo los centros hospitalarios, donde se utiliza mucha neumática, porque a veces, por ejemplo, en un quirófano no se puede utilizar cosas eléctricas porque el cuerpo es muy sensible a la electricidad y se utilizan muchas cosas, muchas herramientas neumáticas. O en aplicaciones hospitalarias, ¿no es cierto? El ruido sí puede ser
un limitante, ¿no? Un limitante. Porque el aire que entra a presión, ¿no es cierto? Tiene que salir. Y cuando el aire sale, produce ruido. Entonces, esa es una de las limitantes de la neumática. Finge, por ejemplo, esta parte donde los odontólogos utilizan para hacer las limpiezas dentales. Demasiado ruido, pero trabaja mediante la neumática. Así es. Esa aplicación, por ejemplo, es mediante neumática. Ese es un claro ejemplo. Por ejemplo, esos taladros que utilizan los odontólogos no podrían ser taladros eléctricos, ¿no? Porque una descarga eléctrica, ustedes saben que una descarga eléctrica en un nervio puede ser muy fatal, o sea, puede producir mucho dolor y puede producir incluso, no conozco, pero puede producir algún daño, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser neumático, no puede ser eléctrico, porque una puesta a tierra, una corriente parásita en un nervio se siente bien fuerte. Bien, vamos a ver las características del aire comprimido, ¿no? Como les decía, la fuente de alimentación de la neumática es comprimir el aire, ¿no es cierto? Miren, el aire es el gas perfecto que se puede comprimir o que permite su compresión. No hay otro gas que permita una compresión así como el aire. Entonces, el aire es un gas perfecto. Entonces, hagan de cuenta lo siguiente. Cuando yo tengo digamos que es como una jeringa, ¿no? Una jeringa, pero aquí está cerrado, ¿no? Y yo presiono este disco, ¿no es cierto? De manera que el aire no puede escaparse, sino que el aire se va a quedar atrapado aquí adentro, pero yo comienzo a presionar este disco, ¿no es cierto? Y comienzo a ejercer fuerza hacia acá, ¿no es cierto? Y comienzo a ejercer fuerza y comienzo a ejercer fuerza. Prácticamente lo que pasa dentro del recipiente interno, ¿no es cierto? Ese recipiente interno aquí es que las partículas del aire comienzan a acercarse unas a otras de esta manera, ¿no? De lo que estaba así en estado de reposo, comienzan a acercarse unas a otras. Y esto produce una energía potencial neumática, ¿no es cierto? Si yo a este disco lo suelto, dejo de presionar, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? El aire va a empujar el disco para que el aire vuelva a su posición de reposo, es decir, a una posición así, ¿no es cierto? ¿Sí me explico? Les explico otra vez. Sí, 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 sí. Esto es muy importante que entiendan porque, miren, esta es una de las características del aire, que el aire permite su compresión. Es decir, cuando yo presiono un espacio cerrado, ¿no es cierto? Presiono en un espacio cerrado el aire, las partículas del aire se juntan entre ellas. Eso es compresión, ¿no es cierto? Eso es compresión. La compresión es disminuir el volumen, ¿no es cierto? Y que las partículas estén cerca unas a otras, ¿ya? Eso es compresión. Y la expansión, en cambio, es cuando, si ustedes han cogido una jeringa, ¿no es cierto? Y le tapan a la jeringa de un lado y le jalan, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando sueltan, la jeringa vuelve a su estado, ¿no es cierto? En cambio, expansión es cuando yo agrando el volumen y las partículas se alejan entre ellas, ¿cierto? ¿Podría ser un ejemplo las bombas de agua que tenemos en casa Y a las bombas de agua que tenemos en casa es un con la ejemplo boya? de presión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo aquí, digamos que esta es la bomba de agua, ¿no es cierto? Y yo comienzo, bueno, el recipiente, entonces el recipiente donde se está lleno de aire. Y yo comienzo a meter agua aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace el agua? El agua comienza a ocupar un volumen. Entonces, el volumen que ocupa el aire comienza a reducirse y se comienza a comprimir. Por eso es que cuando se abre una llave, aquí hay una energía potencial que hace que el aire empuje al agua y el agua salga a presión por la llave. Entonces es compresión. Ahora, la expansión es totalmente lo contrario, ¿no es cierto? Y eso se produce cuando ustedes cogen una jeringa y en vez de aplastarla, la jalan, ¿no es cierto? Tapando el otro orificio. ¿Qué es lo que pasa?
el volumen se expande, ¿no es cierto? Y las partículas se alejan entre sí. Y cuando yo suelto la jeringa, ¿no es cierto? La jeringa vuelve a su estado original, ¿no es cierto? Entonces, la compresión y la expansión, ambas generan energía potencial neumática, pero la compresión y la expansión son dos características del aire. El aire es el gas perfecto que permite comprimir y expandir. No hay otro gas. Los demás gases sí se expanden, sí se comprimen, pero no tanto como el aire. ¿Sí está entendido? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de la compresión y la expansión? Yo, Inge, tengo una pregunta. Dígame. Inge, digamos, en eso, en los pistones de aire se les puede controlar digamos, de la fuerza que ejerzan cada pistón, digamos, así como los pistones hidráulicos, que van aumentando la fuerza de poquito en poquito, porque yo he visto algunos pistones de aire que empujan de un solo golpe. Entonces, Sí. no sé si se puede controlar igual que los de hidráulicos. Se controlan de diferente manera porque el hidráulico funciona con aceite, el neumático funciona con aire. El hidráulico, para que funcione más despacio, lo único que tengo que hacer es reducir la velocidad reducir la velocidad con la que sale con la que empuja el aceite. En cambio, para controlar la velocidad y la fuerza, ¿no es cierto?, de un cilindro neumático, lo que yo tengo que hacer es reducir la presión. Y eso ya lo vamos a ver después, reducir la presión y el caudal. Entonces es un poquito diferente porque el aire se comprime y se expande. El aceite no se comprime ni se expande. El aceite simplemente, la fuerza que yo produzco aquí, la, ¿cómo es? La continúa, ¿no es cierto? Al final, es decir, si yo aquí ejerzo fuerza, el, el aceite lo que hace es conducir esa fuerza y le empuja al final, ¿no es cierto? Eso es lo que hace. En cambio, el aire se comprime primero y después empuja, ¿no es cierto? Es Inge, la diferencia, pero sí hay como hacerlo. Dígame. perdón que lo interrumpa. Inge, por ejemplo, regresando a lo de las bombas automáticas en la casa, nosotros tenemos, por ejemplo, la bomba, el tanque, donde Ujú. está la boya. Entonces, al momento que empieza a llenar el agua, comprime la boya. Y ahí viene con lo que usted decía, de acuerdo a la presión de los PSI que tenemos podemos controlarle la fuerza con la que queremos que salga el agua. Sí, sí se puede Por- controlar. A ver, vamos a ver, dibujémosle aquí, ¿no es cierto? Vamos a coger este dibujito. Entonces, yo comienzo a llenar esto de agua, ¿no? Comienzo a llenar de agua, ¿no es cierto? Lleno todo esto de agua, ¿no es cierto? Todo esto está lleno de agua, ¿ya? Todo esto está lleno de agua. Entonces, Afuera no sería, Inge. no, el agua viene en el recipiente de adentro, ¿no? Sí, sí, pero por ejemplo en el tanque, en esa parte sería la boya llena, en el tanque, por ejemplo, sería la boya llena de agua y la parte que está fuera del cilindro, o sea, Mm, ahí se llenaría la agua y a lo que se llena demasiada agua, presiona la boya y cuando ya llega a los PSI que necesita, se apaga el automático y empieza a empujar nuevamente el... sí, hay dos sistemas, ¿no? La una es que es con boya y la otra es que es así cerrada. Y lo que hace es llenar aquí mismo el agua, pero el aire comienza aquí mismo a presionarse entre ellos, ¿no? Entonces comienza aquí a presionarse el aire así, ¿no es cierto? Este es un sistema. Y por acá está el desfogue de agua, ¿no es cierto? Las llaves de agua. Entonces, cuando se abre la llave de agua, ¿qué es lo que hace? Este aire empuja el agua, ¿no es cierto? Empuja el agua por aquí y el agua sale a presión. Esa es una forma, ¿no? Y la otra forma es con una boya. Esta es una boya flexible, ¿no es cierto? Que se le llama blendis, se le llama membrana, ¿no es cierto? Es una boya, entonces el agua se llena acá, en cambio aquí, ¿no es cierto? Se llena acá, pero esta membrana se deforma, ¿no es cierto? De manera que este aire de aquí
presiona el agua de acá. O sea, esta membrana se tiende a deformar, ¿no es cierto? Por el agua. Se deforma. Entonces, cuando abren las llaves, de igual manera, el aire empuja el agua, ¿no es cierto? Y es el mismo principio de compresión, ¿no? El mismo principio de compresión. Bien, eso es compresión y expansión. Ya hemos encontrado algunas aplicaciones, ¿no es cierto? Como la bomba de agua de la casa, ¿no es cierto? Es una de las aplicaciones que tenemos para la compresión, para la expansión. Otra de las características del aire es la fluidez, compresibilidad que acabamos de ver y la elasticidad, ¿no es cierto? ¿Qué es fluidez? La fluidez es la capacidad que tiene el aire de deslizarse en una tubería, ¿no es cierto? El aire se desliza con un mínimo de resistencia o casi no se, no se toma en cuenta la resistencia, ¿no es cierto? Esa es la fluidez, ¿no es cierto? Es que se desliza fácilmente a través de una tubería, ¿ya? El deslizamiento. La compresibilidad, ¿no es cierto? Es la capacidad, ese es lo que acabamos de ver, la capacidad de reducir su volumen y que las partículas se acerquen, o la expansión, ¿no es cierto? De aumentar su volumen y que las partículas se alejen. Esa es la compresibilidad. Y la elasticidad permite que al comprimir el aire en el mismo recinto, la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza que ejerce, porque aquí hay una presión, ¿cómo se llama? Una energía potencial neumática. Esta energía potencial neumática ejerce una fuerza, ¿no es cierto? Ejerce una fuerza que se amolda a la forma que tiene este recipiente. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que en cualquier punto que yo ponga en ese recipiente, la fuerza que ejerce el aire es la misma, ¿no es cierto? Si yo mido, por ejemplo, la fuerza que está ejerciendo en este punto de aquí, es la misma que está ejerciendo en este punto de acá, es la misma que está ejerciendo en este punto de acá, en este punto de acá. Eso por un lado. Por otro lado, si yo en cambio, en vez de tener un cilindro, ¿no es cierto?, tengo un círculo, perdón, una esfera, ¿no es cierto?, una esfera, el aire se va a moldar a la esfera. Entonces, esa capacidad se llama elasticidad, ¿ya? Elasticidad. ¿Sí está entendido? Sí, Recuerden o sea, ajá, ustedes dice que no importa el lugar donde se encuentre el aire siempre se va a acoplar o se va a la forma, a la forma que se encuentra el sistema. correcto. Correcto. Entonces tengo tres características, ¿no? Que es la fluidez, que es la capacidad de deslizarse a través de una tubería. La compresibilidad, que es la capacidad de comprimir, de ejercer compresión o expansión. Y la elasticidad, que es amoldarse a la forma, ¿no es cierto? Y no solo amoldarse a la forma, sino que, por ejemplo, en todo punto, la fuerza que ejerce, ¿no es cierto?, cuando se está comprimiendo, la fuerza que ejerce en las paredes, en cualquier punto de la forma, es la misma, es igualito, ¿no es cierto? Es decir, es la misma fuerza, digámoslo así, ¿ya? ¿Sí está entendido? Otra, otra característica del aire comprimido es que se comporta como un amortiguador y aquí nosotros ya tenemos un cilindro, ¿no? Este es el cilindro que ustedes estaban ya nombrando, ¿no es cierto? Este cilindro, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, sale y entra, ¿no es cierto? Dentro del cilindro mismo, el aire tiene la función de empujar el cilindro, pero al momento que regresa, el aire también es un perfecto amortiguador, es decir, es un freno. Es un freno, entonces es una de las características positivas del aire. Es antidefragante, es otra característica. Alguien me dice que es defragante, flagrante, antideflagrante, antideflagrante, flagrante. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa?
Deflagrante significa que cuando un material es deflagrante, significa que si hay un incendio, ¿no es cierto? Puede comportarse como un combustible, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gasolina es deflagrante. ¿Por qué? Porque si hay un incendio, la gasolina se comporta como un combustible y aumenta el incendio, ¿no es cierto? El aire no es un combustible, no es algo que aumente el incendio, ¿no es cierto? Entonces, por eso es antideflagrante, por eso es que los cilindros neumáticos o los actuadores neumáticos son insustituibles en ambientes peligrosos o con alto riesgo de incendio. Entonces, Inge, ujú, una pregunta. Pero sí se ha visto que en ocasiones, por ejemplo, el aire sí aumenta la intensidad del fuego. ¿en qué ocasiones, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, yo he hecho algunos experimentos en casa, como por ejemplo cuando uno quiere quemar el monte y cuando no hay aire, es mucho más lenta la propagación de la llama, o sea, la llama es muy pequeña. Y al momento que el fuego tiene contacto con el aire, la llama aumenta su volumen y se propaga mucho más rápido. Ya, pero eso es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa. Por ejemplo, eso no es un combustible. Un combustible es, por ejemplo, cuando usted tiene un poquito de fuego y usted le echa diésel. ¿Qué es lo que hace el diésel, ¿no es cierto? Aumenta de una el fuego. En cambio, el viento, cuando sopla la llama, lo que hace es encontrar nuevos materiales que se comportan como combustible y eso hace que aumente la llama. Pero no es que el aire en sí sea un combustible. A eso se refiere esta característica, ¿no? Ah, ya, Inge. No es inflamable. No es inflamable, exactamente. Otra, otra característica es que puede regularse el flujo, ¿no? Y aquí quiero explicarles algo. Yo me acuerdo claramente que cuando estuvimos en sistemas de percepción artificial, habíamos visto los medidores de flujo, ¿no? Entonces, dentro de los medidores de flujo, nosotros teníamos el tubo Venturi, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa teníamos? Teníamos algo así, ¿no? Que era el tubo Venturi, ¿no es cierto? Aquí va a pasar agua, ¿no es cierto? Lo que pasa por aquí es agua. ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿No es cierto? El agua, cuando se reduce el espacio por donde pasa, el agua no disminuye el caudal. Aumenta la presión, pero el caudal no disminuye, ¿no es cierto? Caudal o flujo es lo mismo. Entonces, el agua o cualquier líquido, ¿no es cierto? Cuando se reduce el espacio por donde pasa, lo que hace es pasar mucho más rápido. Pasa más rápido, ¿no es cierto? Porque tiene que pasar la misma cantidad de agua, pero no disminuye el caudal. Por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, tapan la manguera, ¿qué es lo que hacen? El agua comienza a salir más rápido porque necesita evacuarse la misma cantidad de agua Con más presión. con un poco más presión, pero no se reduce el caudal. Eso sí se puede hacer con el aire. Si yo reduzco la cantidad, el espacio, ¿no es cierto? Miren, acá tengo un espacio considerable, ¿no es cierto? Tengo un espacio considerable, este diámetro. Acá lo reduje, ¿no es cierto? Acá reduje, ¿no es cierto? Miren, aquí sí se reduce el flujo, sí se reduce el caudal. Si yo disminuyo el diámetro, el aire permite reducir el caudal, lo que no pasa con los líquidos, ¿ya? Esa es una característica también del aire. ¿Sí está entendido? Inge, y ahí la presión no hace que el aire sea tenga el mismo caudal. No. La característica es que el aire permite regular el flujo sin aumentar la presión, sino que se reduce el flujo. ¿Qué pasa en el agua?
el caudal no cambia, el caudal es constante. Por cierto, Q es caudal, ¿no? El caudal es constante y la presión aumenta, ¿no es cierto? Acá, ¿qué pasa? La presión es constante y el caudal disminuye, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa cuando reducimos el diámetro en una tubería de agua y cuando reducimos el diámetro en una tubería de aire, ¿no? Entonces, aquí la presión se mantiene constante. Acá la presión sí hay cambio de presión. ¿Se acuerdan que por eso es que reducíamos el y aquí medíamos presión, ¿no es cierto? Medíamos presión y al medir la presión, ¿no es cierto? Medíamos presión aquí, presión acá y podíamos saber cuánto era el caudal que estaba circulando por aquí. Era uno de los sensores de flujo que nosotros estudiamos, ¿ya? Esa es una de las características del aire comprimido. Entonces, recuerden, son 6 características, ¿no es cierto? Bueno, llamémosle 7, ¿no es cierto? Tiene fluidez, compresibilidad, elasticidad, funciona como un amortiguador, es antidefragante y se puede regular su caudal o su flujo, ¿ya? Esas son las 6 características. Otra característica más, la séptima, la que les decía, es que el aire funciona como un gas perfecto. El aire funciona como un gas perfecto. Bien, esas son las características del aire. Vamos a ver rápidamente las unidades que vamos a emplear. Nosotros trabajamos con el sistema internacional. Sin embargo, por un tema de las unidades vamos a trabajar, bueno, por un tema de cantidades, no unidades, de cantidades vamos a trabajar con el sistema inglés. Entonces, por ejemplo, en el sistema internacional, ¿no es cierto? La unidad de medida de fuerza es el newton, pero nosotros vamos a trabajar con kilogramos fuerza o kilopondio, ¿no es cierto? También vamos a trabajar con bares. Entonces, generalmente con bares vamos a trabajar. Vamos a trabajar desde newton, vamos a transformar desde newtons hasta bares, ¿ya? ¿Por qué vamos a hacer esto? A ver, miren. Perdón. Fuerza a kilogramos, perdón, de newtons a kilogramos fuerza, ¿no es cierto? En lo que es fuerza, y en presión desde pascales hasta bares. Así es. Entonces, ¿por qué vamos a trabajar con esto? Miren, vamos a ubicarnos aquí en la presión. Los sistemas neumáticos, más o menos, no más o menos, la presión nominal a la que trabajan es 6 bares, ¿no es cierto? 6 bares. Si yo trabajara en sistema internacional, eso significaría que 6 bares serían 600,000 pascales. Es una unidad demasiado, es una cantidad demasiado alta, lo cual no representa. En cambio, 6 bares sí representa la unidad, entonces por eso es que se trabaja con bares, con el sistema inglés. Otra de las razones es que una atmósfera es igual a 1.013 bares, entonces me conviene trabajar con bares por esas 2 razones, ¿no es cierto? Entonces, como ya voy a trabajar con bares, de una vez voy a trabajar con kilogramos fuerza en vez de newtons. Entonces, la razón de transformación de 1 newton a kilogramos fuerza es de un newton equivale a 0.102 kilogramos fuerza, o 9.81 newtons es 1 kilogramo fuerza. Que el kilogramo fuerza también se le conoce como kilopondio, kp. Un bar es igual a 100,000 pascales, ¿no es cierto? Y un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado es 98,066 pascales, ¿ya? O al revés, un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado en bares es 0.98 bares. Y una atmósfera representa 1.013 bares, ¿ya? Esto lo utilizaremos en su debido momento cuando hagamos ejercicios
Sin embargo, casi siempre vamos a trabajar en bares y en kilogramos fuerza, ¿ya? Vamos a ver más adelante las fórmulas de fuerza y de presión y también de caudal. Aquí, antes de seguir, ¿no es cierto? Me gustaría explicar algo. Nosotros, dentro del planeta Tierra, nosotros tenemos una presión de aire, ¿no es cierto? Esa presión de aire es la presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Entonces, la presión atmosférica, ¿no es cierto? La presión atmosférica que ejerce sobre la Tierra está siempre presente a nuestro alrededor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita estamos sometidos a una presión atmosférica. Esa presión atmosférica es variable de acuerdo a qué, por ejemplo, a las precipitaciones. Cuando nosotros tenemos precipitaciones de lluvia, vamos a hablar de lluvias nomás, de tormentas eléctricas de lluvia. ¿Qué es lo que pasa? La atmósfera comienza a aumentar. Aumenta la atmósfera, todos se sabe que se viene la lluvia, ¿no? De hecho, esa es la manera en la que se mide, en la que por ejemplo, los centros meteorológicos miden cuando va a llover, cuando hay precipitaciones de lluvia, porque hay variaciones en la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, la presión atmosférica está alrededor de todo el mundo, la presión atmosférica. Y es variable de acuerdo a ciertos puntos. Por ejemplo, la presión atmosférica es diferente en Quito, por eso dice me cogió la presión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un poco más alta la presión en lugares altos. Entonces es variable de acuerdo al lugar donde estemos, ¿no es cierto? Es variable. Sin embargo, una atmósfera es considerada la presión atmosférica que ejerce la capa atmosférica sobre el nivel del mar. Y esta atmósfera equivale a 1.013 bares, ¿ya? ¿Sí está entendido? Más o menos, Inge. Ya. Entonces, todos entendemos que el aire que nosotros respiramos, ¿no es cierto? El aire que tomamos del medio ambiente ya tiene una presión atmosférica, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros tomamos el aire del medio ambiente, ¿no es cierto? Y a través de una bomba, a través de un compresor, lo metemos y creamos, lo encapsulamos y creamos presión dentro de un receptor, dentro de un acumulador, ¿no es cierto? Dentro de ah, de un tanque, ya, digámoslo así, dentro de un tanque metemos presión, ¿no es cierto? Esa presión que estamos tomando, ¿no es cierto? Nosotros la vamos a llamar presión relativa. ¿Por qué? Porque estamos tomando presión del aire, que ya tiene una presión atmosférica, y la estamos sometiendo a una presión superior a la presión atmosférica. Entonces, esa presión que tomamos de la atmósfera y la metemos dentro de un tanque, de un recipiente, y estamos presionando solo adentro, hay una presión superior. La presión que hay adentro del tanque es una presión relativa. ¿Sí? ¿Sí está entendido? ¿Podría repetir nuevamente, Inge? Ya. Todo alrededor, ¿no es cierto? Tenemos aire que tiene una presión atmosférica, ¿ya? Es decir, el aire que nosotros respiramos tiene una presión, ¿no es cierto? El aire que nosotros respiramos tiene una presión. Entonces, cuando nosotros cogemos y metemos aire dentro de un recipiente, ¿no es cierto? Y comenzamos a meter mucho aire a través de un compresor, metemos aire y aquí comienza a generarse una presión adentro de este recipiente, pero la presión solo está adentro porque estamos cogiendo aire del exterior y lo estamos metiendo aquí, así a presión, lo metemos, entonces aquí hay aire a presión. La presión que se produce dentro de este recipiente es una presión relativa. ¿Por qué? Porque cogemos aire de la presión atmosférica y la metemos dentro de aquí y aquí hay una presión superior a la de afuera. Entonces, esa presión es una presión relativa. O mejor dicho, a esa presión que está dentro de este recipiente, la vamos a llamar presión relativa. ¿Por el tamaño, Inge? No, no por el tamaño. No por el tamaño, solo presión Por la relativa. intensidad, se podría decir, por la presión. Porque es mayor a la presión Ujú. atmosférica.
Ajá, porque es mayor a la presión atmosférica. Entonces, a lo que está dentro del recipiente, que es mayor a la presión que está afuera, la vamos a llamar presión relativa, ¿ya? Esa va a ser la presión relativa. Ahora, la presión absoluta, ¿no es cierto? Va a ser la presión relativa más la presión atmosférica, ¿ya? Así es como nosotros vamos a calcular presión absoluta y presión relativa. Entonces lo voy a anotar aquí. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión relativa. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes miren un manómetro en su casa, ¿no es cierto?, de la bomba de agua, o un manómetro en su trabajo, la marca que tiene el manómetro, ¿no es cierto?, la marca, lo que marca el manómetro, la presión que marca el manómetro, siempre será una presión relativa. ¿Por qué? Porque es la presión atmosférica, el aire que está alrededor, ¿no es cierto?, simplemente lo está encapsulando dentro de un material y está generando una presión dentro, solamente adentro, ¿no es cierto? A esa presión la llamamos presión relativa. Y para sacar la presión absoluta, lo único que tenemos que sumar es una atmósfera. Y recuerden que la presión atmosférica es igual a 1.013 bares. ¿Ya? 1.013 bares. Entonces, eso es. ¿Sí está entendido? ¿Sí? Señor Casanova, Ponce, Cuji, Sí, Inge. Granda. Sí, de hecho estaba investigando sobre la presión del atmosférica. Excelente. Yo estaba un poco confundido porque usted, por ejemplo, teníamos un recipiente un recipiente pequeño, como usted decía, entonces yo pensaba que la presión iba a ser mayor por lo que, por la dimensión del recipiente. Entonces usted dice que no, eso, o sí. No es por el recipiente, es por la presión que hay adentro del recipiente. No importa el tamaño. No importa el tamaño. Ah, ya. Ajá. Bien, ahora, nosotros, ¿qué pasa cuando la presión relativa es cero bares? ¿Cuánto será la presión absoluta? Solo va a ser la presión atmosférica. Exactamente, es igual a la presión atmosférica, en este caso, y este es igual a 1.013 bares. ¿Ya? Así es como funciona. Eso es todo. Bien. Vamos a ver leyes físicas rápidamente. Vamos a ver leyes físicas. Vamos a ver la primera ley física, es Boyle-Mariotte. ¿Ya? Boyle-Mariotte. Pónganme atención a esta ley física. Es sumamente fácil, ¿no es cierto? Quiero que se ubiquen en esa parte derecha, ¿no es cierto?, de la pantalla. En la parte derecha de la pantalla, ubíquense, por favor. Tenemos es el mismo recipiente y vamos a comenzar aquí, ¿ya? Yo tengo un recipiente, ¿no es cierto? Yo tengo un recipiente que tiene aire. Tiene aire de la presión atmosférica, es decir, aún no comienzo a hacer ningún tipo de presión, ¿ya? Sino que simplemente tiene aire. A ese recipiente, ¿no es cierto?, yo le pongo un disco de manera que el aire comience a presionarse, ¿no es cierto? Es decir, ejerzo una fuerza, ¿ya? Ejerzo una fuerza. Entonces, cuando yo ejerzo una fuerza en el disco, ¿no es cierto? Como está aquí, miren, aquí se ha puesto un peso, entonces el disco comenzó a bajar un poquito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo un volumen, ¿no es cierto? Un determinado volumen.
Si yo comienzo a ejercer más fuerza, miren, aquí le he puesto el doble de peso, ¿no es cierto? El volumen comienza a reducirse, ¿no es cierto? Tengo un volumen más pequeño. Y si yo le pongo más fuerza, tengo un volumen aún más pequeño, ¿ya? ¿Sí está entendido eso? Es el mismo recipiente, pero cada vez que yo ejerzo una fuerza, ¿no es cierto? Cada vez que yo ejerzo una fuerza, ¡pac!, voy ejerciendo una fuerza pequeña, el disco baja, ¿no es cierto? Y el volumen es de este porte. Ejerzo una fuerza más grande, el disco baja, el aire se comprime más, ¿no es cierto? Y el volumen es más pequeño. Ejerzo una fuerza más grande, el disco baja, el aire se comprime más y tengo un volumen más pequeño. Y si yo sigo ejerciendo una fuerza más grande, ¿no es cierto? El aire se va a comprimir hasta donde me permita este recipiente, hasta que se rompa el recipiente, ¿no es cierto? Se va a comprimir el aire. Entonces, se va a hacer un volumen más pequeño, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice Boyle-Marriott? Boyle-Marriott, ¿no es cierto? Me dice, en el mismo recipiente, ¿no es cierto? Cada vez que yo aumento la fuerza, ¿no es cierto? Miren, en el mismo recipiente, póngame mucha atención. Por ejemplo, aquí yo tengo un volumen, ¿no es cierto? Tengo un volumen determinado, un volumen 1, ¿no es cierto? Y tengo una presión o una fuerza ejercida, ¿no es cierto? Es decir, presión 1, ¿verdad? Aquí yo tengo un volumen 2 y tengo una presión o una fuerza ejercida, es decir, una presión 2. Y aquí tengo yo un volumen 3, ¿no es cierto? Y esta es una presión 3, ¿verdad? Tengo 3 volúmenes, ¿no es cierto? Y tengo 3 presiones, ¿no es cierto? Podría seguir aumentando la presión, podría seguir aumentando la fuerza, ¿no es cierto? Con la que presiono este disco. Podría seguir. ¿Y qué es lo que voy a tener? Si yo sigo, dibujemos por aquí. ¿No es cierto? Si yo sigo aumentando la fuerza, es decir, ya no tengo 4, ahora voy a tener 6, ¿no es cierto? Si yo sigo aumentando, voy a tener 6, voy a tener un volumen 4 y voy a tener, por aquí puede ser 6 bares, ¿no es cierto? Que va a ser, perdón, un volumen 4 es aquí, ¿no? Y aquí voy a tener presión 4, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? En el mismo recipiente, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Un dedito así si es que estamos de acuerdo. Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Boyle-Marriott? Boyle-Marriott nos dice que, miren, si yo cojo la presión 1, ¿no es cierto? Presión 1 y el volumen 1, lo multiplico por el volumen 1, esto va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Y esto va a ser igual a la presión 3 por el volumen 3. Y esto va a ser igual a la presión 4 por el volumen 4. Y así sucesivamente. En un recipiente cerrado. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Entonces, Inge, ¿y hay algún momento en que de pronto ya el recipiente no permita más presión? sí, hasta que el recipiente se rompa, ¿no? O sea, esto funciona hasta que el recipiente, pum, se rompe y ya hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí llega. Entonces, mientras el recipiente me aguante, yo puedo seguir aumentando la presión, ¿no es cierto? Y eso va a reducir aún más el volumen. Ahora, Inge, perdón que le interrumpa. Pero en estos casos, por ejemplo, no creo que llegue en algún sistema hidráulico, no, sistema con presión que llegue a esto de que se rompan, ¿o sí? sí, sí se suele romper. Sí se suele romper. Hay puntos débiles dentro de cada, hay puntos débiles en los
en los, en todo recipiente hay puntos débiles. Pero bueno, a ver, sigamos con Boyle-Marriott. Entonces, esto es lo que me dice Boyle-Marriott, ¿no es cierto? Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, a la presión 3 por el volumen 3, a la presión 4 por el volumen 4. ¿Ya? ¿Qué es qué es lo que me pide? Número 1, que la presión es, todas las presiones con las que yo trabajo sean presiones absolutas. ¿Ya? ¿Qué más? Que los volúmenes 1, 2 y 3 sean correspondientes, el volumen 1 a la presión 1, el volumen 2 a la presión 2, el volumen 3 a la presión 3. ¿Ya? ¿Qué más me pide? Que la temperatura se mantenga constante, es decir, que no haya cambios de temperatura. ¿Ya? Que no haya cambios de temperatura. Y esto es lo que dice Boyle-Marriott, así se dice. El volumen del gas es inversamente proporcional a la fuerza aplicada. Y se lee con esta formulita de acá. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Inge, en eso que usted decía que no permite que haya alteraciones ¿cómo era que dijo? De, De temperatura. de temperatura, sí. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Ya vamos a ver en la siguiente ley física, ¿ya? Solamente la temperatura tiene que estar constante, no tiene que cambiar la temperatura. La siguiente ley física, en cambio, vamos a ver que la temperatura va a cambiar. ¿Cuál es la ley de Gauss? Creo que era, digo. No, sí, bueno, no es Gauss, es Guy Luzon, es. Ya del colegio ya hemos olvidado. Eso, Gay-Lussac. Bien, vamos a ver rápidamente Gay-Lussac, ¿no es cierto? Vamos a ver Gay-Lussac rápidamente. En cambio, ¿qué me dice Gay-Lussac? Miren, Gay-Lussac me dice en cambio que cuando yo tengo un recipiente cerrado, ¿cierto? Cuando yo tengo un recipiente cerrado, ¿verdad? Y a ese recipiente cerrado yo le aumento la temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando todo material se aumenta la temperatura? Comienza a dilatarse, comienza a expandirse, ¿no es cierto? Todo material que se calienta se expande. Entonces, lo mismo pasa con el aire comienza a expandirse, por lo tanto, como comienza a expandirse, si antes aquí yo tenía una presión de 0 bares, ¿no es cierto? 0 bares, lo voy a poner así, no, es algo que solo por ponerlo como ejemplo. Cuando yo lo caliento, el aire comienza a expandirse, como comienza a expandirse, comienza a generar una presión aquí, que puede ser, voy a ponerlo así, un bar. ¿No es cierto? ¿Por qué se produjo ese bar? Porque el aire se calentó y como se calentó, se expandió. ¿Ya? Entonces, por eso es que en la ley de Boyle-Marriott, ¿no es cierto? Se decía que la temperatura no aumente. ¿Para qué? Para que no haya alteraciones en lo que estamos viendo, ¿no? En esta parte de aquí, no hay alteraciones. Entonces, acá la temperatura no tiene que cambiar. En cambio, aquí cambia la temperatura, ¿no es cierto? Y aumenta la presión. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Cambia la temperatura y aumenta la presión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Gay-Lussac o Gay-Lussac? Nos dice, el volumen ocupado por un gas perfecto es directamente proporcional a la temperatura del mismo, ¿no es cierto? Se puede leer así, de esta manera, se puede leer así, o se puede leer como el volumen 2 sobre la temperatura 2 es igual al volumen 1 sobre la temperatura 1. En realidad lo vamos a poner así. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Ya? Volumen 2 sobre temperatura 2. Así es como se puede leer. Entonces el volumen, ¿no es cierto?, aumenta cuando la temperatura aumenta. Por eso dice es directamente proporcional, porque cuando la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y si tengo un recipiente cerrado, entonces, ¿qué pasa? Si tengo un recipiente cerrado, lo que pasa es que
Si tengo un recipiente cerrado, lo que pasa es que la presión aumenta, ¿no? La presión es la que aumenta. Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Inge, en este caso de que estamos viendo de Gay-Lussac, como no tiene nada que ver, por ejemplo, en esto de los globos, cuando tiene un aire, se le calienta y esos globos empiezan a flotar. ¿Tendría Eh, alguna relación? sí, sí, no. Bueno, sí, no, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, si bien es cierto, el aire, cuando comienzan a llenar el globo de aire caliente, ¿no es cierto? Sí, el aire comienza a expandirse, pero después lo que comienza a pasar es que el aire que se expande es menos denso que el aire frío, porque está expandido, ¿no? Entonces, como es menos denso, comienza a flotar. Mientras más caliente, más expande el aire y mientras más expande es menos denso. Entonces, como es menos denso, comienza a flotar. Lo mismo pasa con toda densidad, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es menos denso que el agua flota, todo lo que es más denso que el agua se hunde. Entonces, más bien es por esa razón, pero ahí no se aplica mucho Gay-Lussac. Ay, ay. Bien, vamos a quedar ahí.